Al comenzar hoy el capítulo 8 de esta epístola a los Romanos, quisiéramos decir algo que dijimos hace algunos días. Es algo sincero y no queremos aparecer como santurrones. Cuando llegamos a este octavo capítulo de esta epístola, nos sentimos verdaderamente incapaces de tratar con las grandes verdades que aquí se presentan. Esta es una epístola tan maravillosa que no podemos hacer menos que lo que hizo Moisés cuando vio la zarza encendida allá en el monte Horeb. Quitarnos los zapatos y tratar de comprender la gloria y la maravilla delante de nosotros. Hemos llegado ahora al final del tema de la santificación. En este capítulo tenemos los temas de la santificación, la seguridad y la no separación de Dios. Apreciaremos aquí la poderosa santificación en contraste con la santificación sin poder. Y en este capítulo 8 veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Eso será en los primeros versículos que tenemos delante de nosotros. En los primeros 4 versículos veremos la nueva ley que es dada y el Espíritu Santo versus la ley. Tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los Romanos y posiblemente de toda la Biblia. ¿Cómo podríamos tener algo mejor que eso? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios gozo y paz en esta vida. Él debe vivir para Dios en la misma presencia del pecado. El pecado no debe regir los programas de su vida. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. Se demostró allá en el capítulo 7 que ni la nueva naturaleza tenía ningún poder y que la vieja naturaleza no tenía nada de bueno. ¿Cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Y el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de afuera. Él dijo en el versículo 24 del capítulo 7, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a vivir para Dios? ¿Cómo lo puedo hacer?» Y el apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este es un gran capítulo el que comenzamos hoy, amigo oyente. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos, hemos visto que fue Dios el Padre en la creación. Luego del versículo 21, en el capítulo 3, hasta el capítulo 7, vemos a Dios el Hijo en salvación. En este capítulo 8 es Dios el Espíritu Santo y la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora, solo 2 referencias como de paso. Pero ahora en este capítulo se menciona 19 veces. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Quiero decir, amigo oyente, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18, «No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, en la misma presencia del pecado y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Y somos llevados a gozar de esta gloriosa relación. Los primeros versículos de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos han sido llamados por Goda la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Leamos pues el primer versículo. «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Estas últimas palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no pertenecen a este primer versículo, sino que son parte del versículo 4, donde también podemos leerlas. Aparentemente fueron agregadas por algún escriba al copiar las Escrituras. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación. Es hermoso notar que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7, él no perdió su salvación.
Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Era un fracaso. Y era un hombre miserable. Pero Dios quería que él tuviera gozo en su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la encontramos aquí en el versículo 2. Leamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite 15 veces en el capítulo. Esa palabra es porque. Es el cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje. Y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo, como ya mencionamos anteriormente. Uno de los grandes expositores de la carta a los romanos dijo que si usted no encuentra lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento, porque él hace las cosas muy claras. La ley del Espíritu que se menciona aquí no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu. El Espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. Él es el Espíritu de vida, y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido con Cristo Jesús porque el creyente comparte la vida de Cristo. Él libera al creyente. Ahora, la ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación completa de Dios. La nueva naturaleza no podía sacudir esas cadenas. Solo la llegada de un nuevo poder sería capaz de hacerlo, y eso es el Espíritu Santo. Y obrando sobre la nueva naturaleza que ahora está virtualmente unida a la vida de Cristo, el hombre del capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, fue unido también al Cristo viviente. Veamos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, esa no era la culpa de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que había en su carne. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir allá en el versículo 18 del capítulo 7 de esta epístola a los romanos, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y eso es lo que la Escritura, la Biblia, está diciendo, amigo oyente. Y eso es verdad. No hay ninguna duda que es la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. Y esto es porque el hombre era pecaminoso totalmente. El hombre es un depravado completo. Y habla por mucho tiempo. Pasan los minutos, una hora, y de pronto nuestra ama de casa dice, «Ay, Juanita, me tengo que ir porque se me quema el asado». Cuelga el teléfono y corre hacia la cocina. Y hay humo en la cocina por todas partes porque se está quemando la carne. La señora abre la puerta del horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne, pero no lo puede hacer. Desesperada ahora, deja el tenedor a un lado y coge una espátula. Pone la espátula bajo la carne y la puede levantar y sacar del horno. Ahora el tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada. Estaba demasiado débil para poder usar un instrumento como ese. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo. No había nada de malo con el tenedor, era bueno, pero no podía con la carne débil. Lo malo estaba en la carne, demasiado cocinada. Es por eso que ella tuvo que usar algo nuevo, una espátula. Podemos decir ahora, amigo oyente, que la ley era como ese tenedor. No podía hacer su tarea porque la carne es débil. No nos puede levantar. Pero ahora algo nuevo se presenta, un nuevo instrumento, por así decirlo. Y es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, lo hace el Espíritu Santo. Por ello, amigo oyente, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Y todas esas proposiciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado esperado.
Todos hemos dicho eso alguna vez, pero ¿en realidad ha dado buen resultado? Volvimos a hacer lo mismo de siempre. Dios puede hacer esto, que es nuevo y aparentemente imposible, al enviar a su propio Hijo, su propia naturaleza en semejanza de carne de pecado. Cristo tuvo la misma carne nuestra, pero sin pecado. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14, 16 y 17 leemos: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. También leemos en la misma carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 26 estas palabras: Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y luego en el capítulo 10 de la misma carta, versículo 5 leemos: Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esta era la forma que Dios utilizó para llegar al fondo del pecado en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede así tratar directamente al pecado. Cristo se identificó con nosotros, amigo oyente. ¿No le parece que esto muestra la condescendencia de Él? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos, no ha sido retirado, a pesar de la creencia de algunas personas muy sinceras. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales. Y hoy el Espíritu Santo es el que libera el cuerpo del pecado. Hay muchas personas que piensan de esta manera: ¿no sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo pecaminoso? Y por supuesto que eso sería maravilloso. Y me gustaría que sucediera ahora mismo. Pero me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso es el que usted, amigo oyente, tenga la habilidad de vivir la vida cristiana en el lugar donde se encuentra ahora mismo, en un mundo de pecado. Eso es más maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahora dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no podía producir. El Espíritu Santo provee el poder, pero la decisión es nuestra. Porque el pecado, él sugiere aquí, la ofrenda del pecado. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¡Qué cosa más maravillosa y gloriosa es esta! Ahora notemos que aquí se presenta un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar una lucha. Es el Espíritu Santo contra la carne. Escuche lo que dice aquí en el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esto lo dijo anteriormente el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, cuando expresó que lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar eso, la carne. Pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final de ese versículo 6, allá en el Evangelio según San Juan capítulo 3, dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. Yo no puedo vencer la carne. Aprendí eso hace mucho tiempo. Así que lo debo confiar a alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien, amigo oyente, es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente. Y Él quiere hacerlo. Pablo nos está presentando dos maneras de vivir completamente opuestas. No hay otras dos que puedan ser más diferentes que estas. Los que andan conforme a la carne, es decir, el hombre natural. En el segundo capítulo de su carta a los Efesios, versículos 1 al 3, Pablo dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición hasta cuando fuimos salvados. Y la carne incluye también la mente. En su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado». Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». Esta clase de gente busca, lucha y hasta ha puesto sus corazones en las cosas de la carne. Y esa es su dieta, y las obras de la carne son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo allá en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Son un grupo feo. En Colosenses dice que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo también allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. Dijo el Señor, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Aunque es humillante, debemos reconocer que el Hijo de Dios retiene su naturaleza adámica. El vivir para la carne significa derrota y muerte. Ningún hijo de Dios puede ser feliz viviendo por las cosas de la carne. El hijo pródigo puede entrar al chiquero, pero nunca será feliz y permanece allí. Está moralmente obligado a salir e ir a su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellos que según el Espíritu han nacido de nuevo, han sido regenerados, llenos del Espíritu Santo de Dios, y ellos aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 1, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Y el versículo 2 sigue diciendo, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Más adelante, en este mismo capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículos 12 y 13, el apóstol continúa dando más instrucciones para el creyente y dice, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros». Estas son algunas de las cosas que podemos leer allí, y cuán maravillosas son. Estas son las cosas que busca el Hijo de Dios. Pero no lo podemos conseguir por medio de nuestro propio esfuerzo. Lo logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dice Pablo aquí en el versículo 6 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». El pensamiento de la carne es muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión con Dios. Y la carne es muerte, en este mismo instante. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, cuando se encontraban en el aposento alto allá en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Cuando nosotros pecamos, amigo oyente, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Ahora, la palabra vida aquí habla de una satisfacción completa, el ejercicio total de las habilidades de uno. Ah, que pudiéramos vivir esta vida total y plenamente.
Y la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Amigo oyente, ¿cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de paz? Volvamos ahora a los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de esta epístola a los Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esta naturaleza antigua es como un ateo espiritual. Y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. Volvemos hoy al 8º capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y confiamos que usted ya haya encontrado este pasaje en su Biblia. Y quisiéramos repasar primeramente algo de lo que hablamos anteriormente. Volvamos al versículo 5 de este capítulo 8 y leamos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, los que están en la carne acatan las cosas de la carne, es decir, obedecen las cosas de la carne. Amigo oyente, si usted vive en la carne y obedece las cosas de la carne siempre, y la nueva naturaleza no le reprende, entonces no debe tener la nueva naturaleza. Pero los que son del Espíritu, continúa el versículo, atienden las cosas del Espíritu. Usted ha recibido una nueva naturaleza y usted puede entregarse a esa nueva naturaleza. Es un acto de su propia voluntad. Y esta es la nueva lucha que se nos presenta aquí. Leamos otra vez el versículo 6 de este capítulo 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay algo que no se puede evitar en una situación en la cual si usted está viviendo en la carne y si es un hijo de Dios, entonces no está teniendo comunión con Dios. Eso no lo puede hacer. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro allá en el aposento alto, usted recuerda en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, Jesús le dijo a Pedro: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Cristo no tendrá comunión con usted o conmigo si estamos cometiendo algún pecado en nuestra vida y si continuamos viviendo en la carne. Ahora quizá alguien pregunte, ¿qué podemos hacer entonces? Pues hacer lo que hizo Simón Pedro. Él extendió sus pies para que se los lavara el Señor. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos ir a Él y confesarnos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si confesamos, ¿quiénes? Nosotros los creyentes. Y continúe diciendo Él es fiel y justo. Él lo hace y requiere la sangre de Cristo para realizarlo. Nosotros no sabemos cuán perversa es la antigua naturaleza nuestra. Es por eso que necesitamos acudir a Él. Como dijo Dante hace muchos años, Señor, confieso que sólo tú puedes purificar este establo Egeo, que los mares sean agua y las tierras jabón, pero si tu sangre no me lava, no hay ninguna esperanza. Y una vez más, nos referimos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, donde dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Usted y yo, amigo oyente, no nos podemos imaginar cómo es esta vieja naturaleza. Es depravada totalmente. Y Dios no tiene ningún plan para redimirla. Él nos da una nueva naturaleza. Nosotros no podemos vivir para Dios en esa naturaleza vieja. Si usted continúa viviendo en esa vieja naturaleza, entonces no será un hijo de Dios. Alguien dirá, bueno, si un hijo de Dios peca, ¿qué diferencia hay entre él y un hombre perdido? Bien, la diferencia es simplemente esta. El hombre perdido pasa una noche de desenfreno en la ciudad. Cuando regresa a su casa dice, mañana salgo de nuevo y voy a hacer cosas peores. Quiero vivir la vida. Ahora, si el Hijo de Dios llegara a hacer algo así, regresaría a su casa y clamaría a Dios diciendo, Dios, cuánto me desprecio. Y usted despreciaría la vieja naturaleza que tiene.
Algunos tienen la idea de que es posible enseñarle a esa vieja naturaleza a hacer cosas diferentes y poder vivir en ella. Pero no se puede hacer eso, amigo oyente. Eso es lo que lleva a muchos legalistas a tratar de controlar la carne. Parecen muy santos, pero son los peores chismosos de todos. El doctor Newell dijo, el tratar de mejorarse es dejar de vernos en Cristo solamente. Es esa idea que tenemos de querer ser mejores. Usted sabe que no lo es. Necesita verse hoy mismo en Cristo. Debe apreciar que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en usted. Luego el doctor Newell continúa diciendo, el desilusionarse consigo mismo quiere decir que usted ha creído en sí mismo. Quizá alguien diga, estoy tan desilusionado conmigo mismo. Y esto es lógico, porque sabemos que no hay nada bueno que pueda salir de esta carne. No crea más en usted mismo, amigo oyente. Crea que el Espíritu de Dios le puede ayudar hoy, a través de la nueva naturaleza, a vivir para Dios. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que el sentirse desanimado es incredulidad. Algunas personas dicen, estoy tan desanimado. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Eso quiere decir que no confía en Dios. Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para usted. Y usted necesita asirse, necesita agarrarse de ella. Ser orgulloso es ser ciego. Nosotros no tenemos ningún privilegio ante Dios. Amigo oyente, usted debe verse tal cual lo ve Dios. Alguien ha dicho que si nos pudiéramos ver como nos ve Dios, no nos podríamos tolerar. Es que somos muy malos. La falta de bendición divina, amigo oyente, es producto de nuestra falta de creencia en Dios. No es por falta de devoción. Creer en Dios ahora, eso es lo que necesitamos. La devoción verdadera no es el resultado de nuestra intención de mostrarla, sino el descubrimiento de que la bendición ha sido recibida de Dios cuando nosotros éramos indignos, sin devoción. Cualquier cosa que recibo de Dios no es resultado de mi devoción. Yo no tengo nada que ofrecerle. Me llega como una dádiva, como un regalo de su gracia maravillosa. Esa idea de algunos de predicar devoción ahora, que mueve a muchos a dedicar sus vidas en el altar una y otra vez, sin que en realidad se haya producido ningún cambio completo, en realidad no tiene ningún resultado, porque en la próxima reunión vuelven a hacer lo mismo. Permítanos decirle, amigo oyente, que no hay necesidad de estar dedicándose de esa manera. Lo necesario es reconocer que Dios puede hacer algo, mientras que nosotros no podemos hacer nada. Alguien quizá puede sentirse ofendido por esto y decir, bueno, eso es muy duro, y amigo oyente, esperamos que así sea. Es nuestro propósito que así sea, por lo que Pablo está diciendo aquí con toda claridad. Y en los versículos 7 y 8 escribe Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza antigua, y esa naturaleza antigua es un ateo espiritual. Y esto, creemos nosotros, destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí una chispa divina y que, de una u otra manera, tiene una secreta inclinación hacia Dios. La verdad, amigo oyente, es que el hombre es el enemigo de Dios. El hombre hasta se vuelve religioso para poder estar lejos del Dios viviente y de la persona de Jesucristo. Cualquier cosa producida por la carne no es aceptable ante Dios. El llamado bienhechor, la civilización, la cultura, el alardeado progreso, todo esto no es más que una hediondez ante Dios. Las obras religiosas de los hombres de la Iglesia, obrando en la indiferencia de la carne, solo provocan un malestar en Cristo. Nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia. Amigo oyente, este es un terrible cuadro del hombre. Pero es justo y podemos estar seguros de que hay libertad en el Espíritu de Dios. Veamos ahora lo que el apóstol nos dice aquí en el versículo 9 de este capítulo 8 de su epístola a los Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note aquí la palabra sí. Ese sí condicional no está en realidad en el original.
Ahora Pablo no está dudando de la salvación de los romanos. Ellos son salvos. Pero lo que él está diciendo se podría decir de la siguiente manera. Escuche usted. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la prueba verdadera. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Repetimos que esa es la verdadera prueba del creyente. Y Pablo se podía dirigir a los creyentes de Corinto, diciendo lo que encontramos allá en su primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice él, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cuando Pablo fue a visitar a los Efesios por primera vez, éstos le dijeron que ellos eran creyentes, pero él notó que faltaba algo. Y les preguntó lo que leemos allá en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 2. Les preguntó Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento, no era de fe en el Señor Jesucristo. Y entonces Pablo comenzó a predicarles, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, como lo registra ya el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 1 al 7. Amigo oyente, no hay nada que tenga un valor verdadero en lo que concierne a la salvación en Cristo, es decir, nada nuestro o de la ley, ni la circuncisión o la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la verdadera prueba. ¿Lo ama usted? ¿Quiere servirle? ¿Es eso lo que tiene en su corazón y su mente? ¿Está usted en rebelión contra Dios? Qué hermoso es saber que el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos. Veamos ahora el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que usted y yo, amigo oyente, estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. Tenemos que reconocer esto. Ya lo hemos visto antes. Tenemos que rendirnos, es decir, presentar nuestros cuerpos. Y una vez más esa idea de decir, ahora yo no puedo. Ya he probado todo eso de lo que hablamos hoy. Amigo oyente, esa no es la manera de hablar de un creyente. Tenemos que poner todo eso sobre Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Yo creo que el creyente en este día, que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y tiene el deseo de servir a Dios, puede hacer lo que Pablo sugiere en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Escuche usted. Él dice, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Y el Señor quiere que nosotros sepamos esto. En su segunda carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo dice, «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria». Y ahora su invitación, su última invitación la leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Amigo oyente, ¿está su puerta abierta? ¿Ya ha entrado él? El cuerpo ha sido puesto en el lugar de la muerte, y eso es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer y debe entregar su vida al Espíritu de Dios. Debe decir definitivamente, «Yo no puedo, Señor, pero tú lo puedes hacer por mí». Bien, veamos ahora el versículo 11 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Más adelante en esta epístola, veremos que nosotros todavía tenemos estos cuerpos mortales. Deberán ser puestos en la tumba si el Señor no viene antes. Será levantado a novedad de vida, y en realidad nosotros gemimos en estos cuerpos mortales. Pero al morar el Espíritu Santo en estos cuerpos, nos da la seguridad de que ellos serán resucitados de la muerte. Usted puede leer en cuanto a esto allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 5, versículos 1 al 4. Cristo fue resucitado de los muertos. Nosotros también resucitaremos de los muertos, y el Espíritu Santo nos liberará del cuerpo de muerte. Eso quiere decir que la vieja naturaleza deberá ser puesta en el lugar de la muerte. Sigamos adelante ahora leyendo el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a la carne. Dios creó al hombre. Él lo creó con cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente. Porque el Señor dijo allá en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Ahora sabemos que Adán no murió sino hasta unos 900 años después, es decir, físicamente, pero sí murió espiritualmente. Él sufrió la separación de Dios. Entonces, la vieja naturaleza tomó el control, es decir, la carne tomó el control. El hombre todavía está muerto espiritualmente. Usted tiene también esa naturaleza que quiere servir a Dios, y lo importante hoy, amigo oyente, es permanecer cerca de Dios. Hay personas que son muy activas en la iglesia, pero Cristo está muy lejos de ellos. Y Pablo dice aquí en este versículo 12, «Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne». No es necesario hacerlo, amigo oyente. El hombre natural dice, tenemos que comer, y se entrega a la carne para satisfacerla. Eso se escucha por todos lados. Un actor de cine dice, yo vivo para el sexo. Eso satisface su naturaleza. Él dice, necesito satisfacer mis necesidades. Eso se oye por todas partes. Y eso precisamente nos ha lanzado a vivir en las peores condiciones morales. Amigo oyente, la carne es un bribón de los más despreciables. Y dicho sea de paso, todos tenemos ese bribón. Prestemos atención ahora al versículo 13 de este capítulo 8 de la epístola a los Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Note usted, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, moriréis para con Dios. No hay comunión con Él, ya sabe usted eso. No estamos hablando aquí en términos teóricos. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, ¿qué hace cuando peca? ¿Desea ir a una reunión de oración? ¿Quiere ir a la iglesia? ¿Tiene deseos de leer la Biblia o de orar? Por supuesto que no. Usted se encuentra en un estado de separación de Dios. Sin embargo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Veamos entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su duda? Seamos prácticos. Tratemos de llegar al grano y tratar esta situación directamente. ¿Cuál es su problema, amigo oyente? ¿La bebida? Usted dirá, yo no bebo. Entonces, ¿las drogas? No, tampoco. Entonces, ¿será el sexo? Por supuesto que no. Veamos entonces, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Y qué acerca de los chismes? ¿Dice usted siempre la verdad? ¿Por qué no se dirige a Dios, amigo oyente, y le confiesa su problema? Entregue todo eso al Espíritu Santo. ¿Por qué no trata de solucionar eso de veras? No se ponga en manos de un psiquiatra. Él no le podrá ayudar en esto. Cristo, amigo oyente, Cristo es el único que lo puede quitar. Esa es su labor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe usted lo que es tener los pecados perdonados? De eso está hablando él aquí. Quisiéramos hablar más de esto, pero tenemos que seguir adelante. Comenzamos ahora una nueva división con el versículo 14. Tenemos ante nosotros un nuevo hombre, el Hijo de Dios.
Y usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de hombre. Aquí se nos dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto tiene sentido, ¿verdad? Dios no empuja a sus corderos, Él los guía. ¿Recuerda cuando nuestro Señor hablaba de la seguridad y protección de sus ovejas? Él dejó bien en claro el punto de que ellas no son forzadas u obligadas a hacer su voluntad o la del Padre. Él dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y empujo? No, dice, y me siguen. Ellas son las que están seguras y protegidas. Ellas siguen a Cristo, son guiadas por el Espíritu de Dios y le siguen, escuchan su voz. Tienen una nueva naturaleza. Como predicador siempre tengo el privilegio de hablar de la palabra de Dios. Y aquellos que son sus ovejas escuchan su voz. ¿Y los otros? Ellos la odian. Ellos luchan contra uno. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Porque no son sus ovejas. Cristo dijo allá en el capítulo 15 del Evangelio, según San Juan, versículo 18, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si usted es amigo del mundo, entonces algo anda mal. Un pastor joven hablaba con otro de más experiencia. Le dijo que estaba teniendo toda clase de problemas. ¿Qué clase de problemas?, le preguntó el más anciano. Le dijo que los tenía con algunos miembros de la congregación. Entonces, el anciano le respondió, gracias a Dios. Así se dará cuenta que muchos de ellos no son sus ovejas. Sus ovejas le seguirán, amigo oyente. Lo hacen porque son sus ovejas. Y eso es lo que está diciendo aquí. Continuamos hoy estudiando el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Y en nuestro programa anterior comenzamos una nueva división con el versículo 14, donde tenemos un nuevo hombre, el Hijo de Dios. Ahora, en el versículo 15 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos leemos, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros no tenemos ese espíritu de temor, preocupándonos por nuestra condición espiritual triste y desalentado. Usted está lleno de gozo, ahora es hijo de Dios, y el Espíritu de Dios lo llena a uno de tal manera que le hace exclamar, Abba, Padre. Ahora esa palabra Abba no ha sido traducida nunca. Los traductores al principio tenían una gran reverencia por la palabra de Dios, creyendo firmemente que era la palabra de Dios, y por tanto nunca la tradujeron. Nos dicen que es un término muy íntimo. Se podría traducir como mi papá o papacito. Pero amigo oyente, uno nunca habla de Dios de esa manera, ¿verdad? Sabemos que hay muchos que hablan de una manera muy familiar, de una manera muy confianzuda con Dios. Pero eso sería una blasfemia. Nosotros no hacemos eso. Pero tenemos en nosotros al Espíritu de Dios. Esto se nos hace muy presente en momentos de crisis, cuando uno está enfermo, por ejemplo. Un creyente contaba lo que él pensaba la primera vez que tuvo que ser internado en un hospital. Dice que volvió su rostro hacia la pared y habló como lo hizo Ezequías, y dijo, Señor, he visitado este hospital muchas veces. He acariciado las manos de los enfermos y he orado con ellos, y les he dicho, confíe en el Señor, Él le ayudará. Les dije eso, Señor, pero ahora es la primera vez que me toca a mí estar aquí. Quiero saber si es verdad o no. Quiero que me lo muestre de una manera real. Si tú eres mi Padre, quiero saberlo.